Un cordial saludo a todos desde el canal de la comunidad Sagrada Familia, el canal que reúne a los católicos a fin de conocer, crecer y defender nuestra doctrina cristiana católica. Y continuaremos en nuestro brevísimo estudio de las herejías, por lo que hoy veremos las del siglo XVI, XVII y XVIII, las cuales enumeramos a continuación. En el siglo XVI encontramos el abecedarianismo, que es una corriente mística extrema vinculada al anabaptismo, particularmente promovida por el místico llamado Johann Storch. Los abecedarianos afirmaban que el conocimiento humano, incluso la lectura, el aprendizaje, de ahí el nombre de abecedarianos, de las letras del alfabeto, no era necesario para la salvación, ya que Dios impartía directamente el conocimiento divino a los creyentes a través de su Espíritu Santo. Desde Desde la perspectiva católica, esta herejía se consideraba peligrosa porque rechazaba la importancia de la enseñanza, la tradición y el magisterio de la Iglesia, que son esenciales para guiar al creyente hacia una verdad y evitar el error. El antinomismo. El antinomismo sostiene que para los verdaderos cristianos la ley moral no es necesaria, ya que la salvación se obtiene exclusivamente por la fe en Cristo. Este error teológico fue promovido en ciertos círculos protestantes, especialmente dentro del luteranismo radical. Para un católico tradicionalismo esto es inaceptable, ya que niega la necesidad de las buenas obras, la obediencia a la ley moral y el papel de la gracia divina en la santificación. El catolicismo enseña que la fe y las obras son necesarias para la salvación y que la ley moral es una expresión de la voluntad de Dios. Tenemos también en el siglo XVI el socinianismo, que es promovido por Fausto Socino. Niega la Trinidad y la divinidad de Cristo, considerando a Jesús como un mero hombre y no como un Dios encarnado. Los socinianos también rechazaban la doctrina del pecado original y la expiación a través de la muerte de Cristo. Desde la óptica católica, esta herejía es gravísima, ya que socava los pilares fundamentales de la fe cristiana, la Trinidad, la naturaleza divina de Cristo y la redención. El rechazo del socinianismo es esencial para salvaguardar la doctrina revelada por Cristo y transmitida por los apóstoles. Encontramos también el unitarismo, que está relacionado con el socinianismo. Niega igualmente la doctrina de la Santísima Trinidad, afirmando que solo existe un Dios en una única persona. Desde la perspectiva católica tradicional, esta negación del misterio trinitario destruye el corazón de la fe cristiana, que ha enseñado desde los primeros siglos que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El unitarismo fue condenado por rechazar este dogma revelado, así como la divinidad de Cristo. En el siglo XVI encontramos el jansenismo, que fue influenciado por Cornelio Hansen. Surgió como una reforma al catolicismo que subrayaba el rigor moral y la predestinación, asemejándose en ciertos aspectos al calvinismo. Los jansenistas creían en la corrupción radical del hombre a causa del pecado original y sostenían que la gracia divina era irresistible para los elegidos, pero es escasa para la mayoría. Además promovían una aproximación excesivamente severa a la moral y a la Eucaristía. Para la Iglesia Católica tradicional, el jansenismo es herético porque negaba la libertad humana y la universalidad de la gracia salvadora ofrecida por Cristo a toda la humanidad. Fue condenado formalmente por el Papa Inocencio X en 1653. El quietismo, promovido por Miguel de Molinos, proponía una forma extrema de misticismo pasivo en el que el alma debía abandonar cualquier esfuerzo activo y sumergirse en la contemplación pura, incluso hasta el punto de rechazar toda práctica exterior de devoción. Los quietistas defendían que cualquier acción, incluso el pecado, era irrelevante si el alma estaba en este estado de quietud interior. Desde el punto de vista católico, esto era una peligrosa herejía, porque despreciaba la importancia de la lucha espiritual, la oración activa y la cooperación humana en la gracia de Dios. El quietismo fue condenado por el Papa Inocencio 11 en 1687. Luego tenemos en el siglo XVIII el febronianismo, que fue defendido por Johann Nicolaus von Holstein,
bajo el seudónimo de Febronius. Promovía una visión galicana de la Iglesia, abogando por una mayor independencia de las iglesias nacionales respecto al Papa y el debilitamiento de la autoridad pontificia. Esta corriente defendía la reforma que redujera el poder del Papa en favor de los obispos locales y los gobernantes seculares. Desde una perspectiva católica conservadora, el febronianismo era visto como una amenaza directa a la unidad de la Iglesia y a la autoridad del Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra. Fue condenado por el Papa Pío VI en 1794. El antonianismo, surgido en el Reino del Congo bajo la influencia de Beatriz Quimpa Vita, combinaba elementos del catolicismo con creencias tradicionales africanas. Quimpa Vita afirmó recibir revelaciones privadas y declaró que San Antonio de Padua se había encarnado en ella, lo que derivó en una reinterpretación sincrética de la fe católica. Para los católicos tradicionalistas, este sincretismo era inaceptable, porque mezclaba el cristianismo con creencias paganas, distorsionando gravemente la enseñanza de la Iglesia. El antonianismo fue condenado por la jerarquía católica y Quimpa Vita fue ejecutada por herejía en 1706. Si te gustó esta historia, te animo a que le des me gusta y comparta para que más personas conozcan de las herejías que ha sufrido la Iglesia Católica durante sus 2000 años de existencia. Hasta una nueva entrega, si Dios quiere.